Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que esté escuchando muy bien. Y bueno, pues vamos arrancando. Un feliz lunes ya 9 de marzo. Y bueno, pues 9 de marzo, qué rápido pasa el tiempo, es increíble. Eh, ya empezamos, ya llevamos veintitantas semanas. La gente, digo, ha respondido muy bien y cada vez está mejor, cada vez está mejor. Y bueno, pues cada vez es mayor compromiso porque los oradores que hemos tenido cada semana han sido extraordinarios y cada vez dejan pues algo más fuerte aquí en el escenario y yo aquí en las capacitaciones. Entonces, bueno, pues vamos comenzando. La verdad es que hemos tenido buenos temas. Empezamos con 21 leyes, empezamos con las 21 cualidades y, y esto pues fue todo lo que es liderazgo, ¿no? Ver lo del liderazgo. Ahorita estamos empezando un nuevo libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un liderazgo un poco más profundo. Si alcanzamos a ver, la doctora Vicky nos dio la introducción de lo que es a los 7 hábitos y nos dejó muy claro qué es lo que vamos a ver. Y cuando tú entiendes esto, era importante primero arrancar con las 21 leyes y las 21 cualidades. Esto es un poco más profundo. Vamos a tratar de ser muy prácticos para que la gente lo entienda. Pero te puedo decir que es uno de los mejores libros que he leído. Es uno de los mejores autores que hay. Se conoce, tiene millones y millones de copias. Este hombre vendió con este libro. Entonces, sí tienes que ver muchísimas cosas. Yo te puedo asegurar que si tú logras entender los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues va a cambiar tu vida de una manera radical. Desde el primer hábito que tú cambies, hoy vamos a hablar nada más del primer hábito de ser proactivo, pero si tú logras controlar y cambiar esos 7 hábitos, hacerlos tuyos, lo único que te puedo decir es que tu vida va a cambiar de una manera impresionante. Y bueno, pues la semana pasada la doctora nos dio la introducción y vimos desde paradigmas, vimos desde la ética del carácter, de qué es tan importante. La doctora nos decía que actualmente la gente se enfoca en el parecer, no en el ser. Imagínate esto, o sea, te estás enfocando nada más en cómo te ves mejor, en cómo tener un mejor carro, y eso pues no está llevando a la felicidad a nadie. ¿Por qué? Porque los comerciales y la sociedad y Hollywood y todas las empresas estas se dedican exactamente nada más a hacerte ver que eres un miserable si no tienes un carro bonito, si no tienes una playera padre, si no comes ropa, si no comes algo bien. Todo esto nos está llenando y nos está conflictuando la mente y haciéndonos pensar que la vida no vale la pena si no hacemos lo que ellos nos están diciendo que hagamos. Y qué triste es esto cuando realmente lo más importante, la base del iceberg, la base más importante es todo lo que hay atrás en el aire, lo que hay abajo. La solidez es el carácter, es formarnos como personas. Pues a mí me encantó el tema que nos dio la doctora porque nos dio una introducción totalmente, y para poder comprender los 7 hábitos, pues precisamente tenías que entender esa parte de que tenemos que trabajar en el carácter nosotros mismos, tenemos que cambiar nuestros mapas mentales que tenemos y dejar de ser independientes para poder ser dependientes y luego ser interdependientes. Nos hablaba mucho eso la doctora Vicky. Entonces ahorita vamos a hablar 7 hábitos y los primeros 7 hábitos, los primeros 3 hábitos hablan de las victorias privadas. Todo lo que tiene que ser para ti no tiene que ser para la otra gente, es victorias privadas donde tú mismo puedas primero tener esas victorias privadas para poder después llegar a las victorias públicas, que son los siguientes 3 hábitos. Los primeros 3 hablamos de la victoria privada y los siguientes 3 hábitos hablamos de las victorias públicas, y el último hábito, que es el séptimo, ese vamos a hablar de cómo renovar los mismos hábitos. Entonces sí es muy importante y quiero que me captes, quiero que me entiendas lo mejor que puedas. O sea, no voy a dar igual los conceptos como está en el libro, voy a tratar de ser un poco más explícito en esto, pero quiero que te quede muy claro qué es lo que es ser proactivo, y vamos a tener oradores extraordinarios estas 7 semanas, lo vas a ver. Ya me confirmaron todos los oradores y lo único que te puedo decir es que cada semana tienes que estar aquí, tienes que hacer que la sala se llene. Eso es lo que tenemos que hacer. El primer hábito es ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Tienes que entender esto. Siempre hablamos mucho de la responsabilidad. Hasta que tú no te hagas responsable, hasta que tú no te hagas 100% responsable de tu vida, hasta en ese momento no puedes ser una persona proactiva. ¿Qué es lo contrario a proactivo? Lo contrario a proactivo es una persona que es reactiva. ¿Qué es lo que pasa con las personas reactivas? Bueno, pues las personas reactivas, esas son las personas que reaccionan a todo, simplemente viven justificándose y echándole la culpa a todas las personas de lo que les pasa en su vida. Entonces,
es muy triste que una persona reactiva, digo, ella no lleva su ambiente, ella no lleva su clima, sino que cada vez que llega a un lugar va a decir es que el clima está así, es que hoy amaneció así, es que hoy amanecí enojado, es que hoy amanecí... Y le echa la culpa a todos los demás por todo lo que está pasando. Es una persona reactiva. Simplemente está reaccionando a todo y justifica su vida, justifica sus resultados en este momento en base a otra persona, y es una persona totalmente que no es proactiva. Y proactiva, entender la palabra, o sea, ser proactivo no significa nada más tomar la iniciativa. O sea, no es nada más decir, ay, voy a tomar la iniciativa. O sea, a lo mejor tendrá que ver algo, pero lo más importante es ser proactivo, y quiero que te quede claro que tienes que hacerte responsable de todo lo que estás haciendo. Si estamos haciendo Sankey, señores, estamos haciendo nuestra compañía, tenemos que hacernos responsables. Ese es el primer paso que yo quiero que tú entiendas en esta capacitación. Que tu negocio depende de ti, no depende del de arriba, no depende de quién te inscribió, no depende de si hacen presentaciones en tu ciudad o no. Tú tienes que hacerte responsable actualmente de los resultados, de los números que tienes hasta en este momento. Esa es una persona proactiva. La mayoría de las personas son reactivas y siempre están justificando su fracaso en base a alguien más, y eso es lo que quiero que quede. Si vamos a hablar de este hábito, tienes que llevarte en la mente eso, que tú eres el responsable de tu negocio. Que no importa si tu offline está trabajando o no está trabajando, que no importa si te apoya o no te apoya, no te puedes justificar diciendo es que aquí ya los líderes de mi red no hacen nada. O sea, señores, los grandes han hecho que las cosas suceden y nunca están esperando a que el de arriba accione o haga algo para que él pueda tener resultados. Simplemente nos hacemos responsables de nuestros actos y decidimos y creamos nuestras propias circunstancias. Eso es lo que hace una persona proactiva, crea sus propias circunstancias, no espera que una circunstancia esté lista para poder activarse, sino que creamos nuestras propias circunstancias y no esperamos nada. Y eso es lo que nos permite simplemente llegar a tener los resultados. Eso es el ser proactivo, y el reactivo, bueno, es la persona que yo te decía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, ese es el ser proactivo. Y yo te decía que para ser proactivos hay que hacernos responsables de nosotros mismos. Pero primero quiero que entendamos la palabra responsabilidad. Yo no sé tú qué entiendas por la palabra responsabilidad, pero si te fijas, ahí la palabra misma, esta palabra que tú estás viendo en pantalla, ahí te dice responsabilidad, es la habilidad para poder responder. No sé si me doy a entender, es la habilidad para poder responder. Tú tienes una habilidad para poder responder. ¿Cuál es la habilidad? ¿Qué es lo que vas a responder? No sabemos. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero tú a cada momento, o sea, tienes que tomar la responsabilidad, tienes que tener esa habilidad para poder responder, y eso es lo que va a pasar. Dependiendo de lo que tú respondas, puede ser que tú digas, no, es que yo vivo bajo las circunstancias de alguien más, sobre las condiciones de alguien más, a expensas de alguien más. Pues, ¿qué crees? Tú tomaste la responsabilidad de darles los derechos sobre ti a esa persona. Fíjate bien esto, ¿eh? Si tú vives que trabajas para alguien más, que alguien sobre ti manda, que si alguien le dio los derechos, y ese alguien que le dio los derechos fuiste tú, no fue ninguna otra persona. Tenemos que llegar a tener una cierta habilidad para poder responder. Eso es responsabilizarte. O sea, si tú tienes un hijo, si tú te embarazas a alguien, si tú pasas, ¿qué vas a responder? O sea, ¿con qué habilidad vas a responder? Tú decides cómo responder, pero tienes que hacerte responsable de todo lo que esté pasando en tu red. Y volvemos a lo mismo, los resultados y los números de tu red, de tu organización, no son de alguien más, son tuyos los resultados. O sea, esa es tu responsabilidad, tienes que tomar responsabilidad de tu equipo. Hay que hacernos proactivos, señores. Eso es lo que yo quiero, que en este equipo que estamos haciendo, toda la gente sea proactiva y que se haga responsable automáticamente de todos los resultados que esté teniendo en su organización. Y para eso quiero que entendamos la palabra autoconciencia. Esta palabra, híjole, para mí significa muchísimo autoconciencia. Fíjate bien, es la aptitud para poder pensar en los propios pensamientos, en los procesos de tus propios pensamientos. Voy a traducir esto. O sea, ¿qué es? O sea, es poder pensar en los procesos de tus propios pensamientos. Pero fíjate qué significa esto. Vamos a hacer un ejercicio donde quiera que tú me estés escuchando. Yo no sé dónde tú me estás escuchando, ¿eh? Podrás estar a lo mejor sentado en tu cama, en un teléfono, en una computadora. Podrás estar en la sala de tu casa. Podrás estar rumbo al trabajo, en tu trabajo, sentado. Pero imagínate donde tú estás sentado ahorita. Fíjate bien. Vamos a hacer este ejercicio. Tú estás sentado ahorita y quiero que te visualices como si pudieras salir de tu mente. Imagínate
como si te fueras arriba y pudieras observarte a ti mismo. Imagínate ahorita que estás tomando un café, lo que estés haciendo sentado, imagínate que te ves a ti mismo. Y en esa visión que estás viendo sobre ti, obviamente puedes identificar claramente el estado de ánimo en el que estás. Seguramente algunos están pasando por problemas, algunos están contentos, algunos están esperando una noticia, pero imagínate el estado de ánimo. ¿Qué ánimo tienes en estos momentos? Tú puedes ver eso, fíjate bien, tú puedes ver desde arriba, te estás observando a ti mismo y puedes ver el ánimo que tú tienes. Puedes ver cómo estás físicamente, puedes ver qué está pasando contigo, en qué estás trabajando, si te sientes bien, si esperas una noticia en 15 días. O sea, todo eso lo puedes observar desde un ángulo en 3D, lo puedes observar así, te puedes observar a ti mismo. Y eso todos los humanos lo podemos hacer. Y esa es la única diferencia que tenemos a los animales. Fíjate qué padre es esto, que tú tienes autoconciencia, es decir, tú puedes decir y verte a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema de los seres humanos? ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de la gente? Que se le olvida que tiene autoconciencia, se le olvida que simplemente vive bajo el régimen de alguien más y no se puede observar a sí mismo. Si cada persona tuviera autoconciencia, podría hacer este ejercicio todos los días y verse a sí mismo en su trabajo, verse a sí mismo rumbo a su trabajo, verse a sí mismo cuando se siente bien, cuando se siente mal, y poder decir, creo que lo que estoy haciendo no me está llevando a ningún resultado de los que yo quiero tener al final. Si tú ya estás viéndote, imagínate ahorita ya observándote aquí donde tú estás, ahora imagínate tú donde estás trabajando a diario, obsérvate qué es lo que está pasando y ponte a analizar y ponte a ver qué es lo que va a pasar si sigues trabajando en donde estás trabajando, si sigues haciendo lo que estás haciendo. De verdad, digo, no ocupas ser Walter Mercado o Ani Vidente, no ocupas ser una persona para poder, alguien genio para saber en dónde vas a terminar, ni siquiera alguien más te lo tiene que decir. A veces es más fácil que alguien más nos vea, pero no ocupas que alguien más te lo diga. Tú tienes la capacidad para poder verte a ti mismo y poder decidir qué es lo que va a pasar con tu vida. Saber qué es lo que va a pasar, no decidir, saber qué es lo que va a pasar si sigues haciendo. Entonces imagínate, sigues haciendo esto, súmale un mes, súmale un año, súmale 10 años, súmale todo ese tiempo y en qué vas a terminar. Y precisamente en lo que estás pensando es cómo vas a terminar. Si estás en problemas con tu familia, con tu pareja, si estás en varias situaciones, o sea, ahí puedes ver tú mismo todos los problemas que tú estás teniendo y puedes decidir en estos momentos si sigues haciendo lo que estás haciendo o haces algo para cambiar las cosas. Eso es autoconciencia. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con la proactividad? Porque precisamente en el momento en que utilizas tu autoconciencia, puedes ser proactivo y decidir qué es lo que vas a hacer y cómo va a ser tu futuro. Eso fue lo que decidimos hacer hace 3 años nosotros. Eso fue lo que decidimos hacer en un momento y decir, ¿sabes qué? Creo que lo que estoy haciendo no me está llevando a lo que yo quiero. Tengo que hacer algo diferente y en eso llegó Sankey. En eso me invitó Iván Estrada, fuimos a esa presentación y decidimos hacer algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya podía ver mi futuro, lo que me esperaba haciendo lo que estaba haciendo. Sabía que iba a haber riesgos, sabía que iba a haber sacrificios, sabía que iba a haber muchas cosas, pero en ese momento decidimos ser proactivos y empezamos a hacer algo y a hacernos responsables de nuestra vida. Y yo no podía esperar a que mi papá siempre me sacara mis problemas, a que mi mamá me sacara mis problemas, a que la gente me resolviera mis problemas. Parece que hay gente que sabe que cuando tiene un problema siempre sabe que hay alguien que le va a resolver. Y qué triste es que tú pienses así. Entonces, es importante detectar y cuando tú sabes que tienes autoconciencia, poseemos el dominio de todo. Controlas tu mundo, controlas tu ambiente, prácticamente tienes el dominio de todas las cosas. Fíjate qué interesante con la autoconciencia. Por eso se dice que las personas podemos aprender de las experiencias de otras gentes. Qué padre es poder leer un libro, que puedas aprender la vida de alguien en menos de un mes, en menos de 15 días, que puedas leer toda la vida de esa persona y sobre las experiencias mismas de esa gente puedas tomar conclusiones y llegar a hacer algo diferente, aprender de ellos. Lamentablemente la gente se espera aprender de las experiencias de uno mismo y eso te hace más lento el camino y hace que aprendas menos rápido. Señores, yo los invito a que aprendan de la experiencia de alguien más. Pregúntenle a la gente, digo, todas las personas que han pasado por algo difícil, les pueden comentar por lo que pasaron y te puedes ahorrar muchísimas cosas, muchísimos problemas. Esa es la única diferencia de la autoconciencia, del por qué podemos construir o destruir nuestros propios hábitos.
Fíjate esto, podemos construir o destruir nuestros propios hábitos. Eso es muy importante. Tú decides si los construyes o los destruyes. Por eso podemos vernos nosotros mismos y ver a los demás. Cuando tú tienes una autoconciencia, yo no sé cómo puedes entender a alguien más si no te entiendes a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer es verte a ti mismo. Si no te ves a ti mismo, ¿cómo quieres ver a los demás? O sea, es imposible ver a alguien más si no te ves a ti mismo, primero por lo que estás pasando. Entonces, no puedes entender. Y ese es el quinto hábito que vamos a ver, entender primero antes de tratar de ser entendido. Pero eso nos lleva a la autoconciencia, esa es la diferencia del por qué podemos ver las cosas. Y aquí podemos ver nuestros paradigmas, o sea, si son realidad nuestros propios paradigmas, que lo que hablábamos el otro día con la doctora Vicky, si son realidad nuestros propios paradigmas o simplemente son de alguien más. En el momento en que tú te observas desde otro ángulo, puedes ver que todas las conductas que tú has tenido, o sea, son causadas a base a tu conocimiento, en base a todo lo que has aprendido, pero no sabemos si alguien más las puso ahí o fueron paradigmas tuyos. Esa es la única diferencia, y aquí es donde hablábamos del espejo social. O sea, ¿cuál es el espejo social? El espejo social es, bueno, tú actualmente eres una persona, pero lo interesante de todo esto es si tú formaste a esa persona o alguien formó a esa persona. Los paradigmas de los espejos sociales normalmente terminamos siendo, la gente desde chico nos ha dicho, es que tú eres tonto, es que tú no lo puedes hacer bien, es que tú estás feíto, tú estás gordito, él no lo puede hacer y a él no le des eso, no puede con esa responsabilidad. Y nos hemos creado un espejo social donde la gente está controlando nuestra vida y decidimos hacerle caso, donde dejamos la autoconciencia a un lado y decidimos ser la persona que otra gente decidió que fuéramos. Señores, si tú vives bajo un espejo social donde alguien te ha dicho toda la vida, tienes que trabajar en ti mismo. Y eso se llama trabajar en la autoimagen, se llama trabajar en uno mismo y decir, yo no voy a hacer lo que otros quieren que sea. En algún momento todas las personas te podían y te decían qué es lo que tú querías hacer. Hubo una etapa, digo, todos hemos tenido a lo mejor etapas difíciles, hubo una etapa donde a mí en la escuela me decían el bobo, o sea, imagínate. O sea, y eso me creó un paradigma social donde decía, híjole, yo soy tonto, o sea, soy tonto. Y pensé que yo no podía hacer nada, entonces eso fue para mí muy fuerte, entonces trabajar con eso se me hizo muy difícil porque me estuvieron diciendo mucho tiempo así, pero les hice caso, o sea, no fue lo que me decían, fue lo que ocasionó en mí, lo que yo me permití sentir, y en ese momento, yo no sé, todos hemos tenido experiencias, desde un apodo que te puedan poner, desde un trauma, desde algo significativo, puede cambiar toda tu vida. Y puedes durar todos los años así porque alguien no te dijo que podías cambiar o porque simplemente nunca supiste que había algo así que se llamaba un espejo social. Lo único que te puedo decir es, no vivas de espejos sociales y entiende que vamos a ser proactivos, que tú tienes que ser responsable de ti y lo que digan allá afuera y lo que digan no significa nada contra lo que tú piensas que pueda hacer. Hay algo que se llama entre el estímulo y la respuesta. Entre el estímulo y la respuesta, digo, hay muchos factores. El señor Víctor Frank le llamaba la libertad última. Hay un espacio entre cuando te hacen algo, entre que cuando pasa algo, entre lo que vas a responder. Hay un espacio. Cuando tú eres niño, cuando no tienes autoconocimiento, cuando no tienes conciencia, cuando no tienes autoconciencia, pues simplemente no hay ningún espacio. Tú puedes tener un estímulo y la respuesta llega de golpe. A medida de que tú vas creciendo en tu autoconciencia, a medida de que tú lo vas haciendo, simplemente hay un espacio más grande y cuando tú ya tienes un conocimiento, puedes decidir qué es lo que vas a responder. Fíjate esto, esto es muy, muy importante que tú lo entiendas entre el estímulo y la respuesta. Decidir qué es lo que va a pasar cuando esté pasando algo. El señor Víctor Frank, hablamos del señor Víctor Frank, esta persona, digo, si no has leído su libro, tienes que leerlo, es un libro de cabecera que todo el mundo tiene que leer, se llama El hombre en busca del sentido, la autobiografía de Víctor Frank, y habla exactamente de lo que le pasó cuando estuvo en los campos nazis. ¿Qué es lo que pasaba? Imagínate, yo quiero que te imagines esto, que tengas el 20% de probabilidades de morirte todos los días estás muriéndote, todos los días tienes el 20% de que te puedes morir. Y todos los días elegían gente para llevarla a las cámaras de gases para matarlos,
y curiosamente a los que tenían un sentido, a los que tenían una razón de vivir, curiosamente no los elegían. Pero fíjate qué lo llevó a Víctor Frank a decir esto de la libertad última. A Víctor Frank lo llevó un día que lo agarraron para torturarlo, porque en ese campo de concentración les hacían muchísimas cosas, desde torturarlos, electrocutarlos, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Imagínate lo peor. Siempre los prisioneros decidían qué es lo que querían hacer con la gente y al final de cuentas ellos hacían muchas cosas con ellos. Pero Víctor Frank un día cuando lo estaban torturando, él decidió y decía, yo tengo la respuesta a lo que yo quiero sentir. Decía, ellos podrán controlar el ambiente de afuera, ellos podrán controlar todo esto, pero yo voy a elegir la respuesta a lo que quiero sentir. Esta es, dice, entre el estímulo y la respuesta, o sea, nuestra mayor fuerza es la libertad interior de elegir. O sea, él decidió que hicieran lo que hicieran, él salió con su autoconciencia, pudo verse a sí mismo y decir, ellos no van a decidir cómo voy a reaccionar ante esto. Ellos simplemente, yo elijo poder liberarme a mí mismo. Fíjate bien, no es lo mismo liberación que libertad. Él no era libre, no tenía libertad. Él vivía en un campo donde no podía, o sea, el entorno, las circunstancias, lo que lo hacían es que estuviera prisionero. Pero él decidió ser libre interiormente, tener una liberación propia, y eso fue lo que pasó con él, que llegó un momento en que él no podían, dijo, entonces no pueden decidir mi ambiente y mi ánimo. Hagan lo que hagan conmigo, por dentro yo estoy bien. Y él utilizaba el proceso de la imaginación para poder imaginarse cuando él pudiera estar con un público, con unos adolescentes, dándole su testimonio, escribiendo un libro, y eso a él lo llevaba a tener una paz interior. Algo así como pasó con Nelson Mandela, algo así como pasó con Mahatma Gandhi, algo así como pasó con estas personas que aunque estaban presos, nadie podía decir cómo sentirse por dentro. Ellos decidían cómo hacerse por dentro. Ellos podían prácticamente decidir su estado de ánimo. Eso fue lo que hizo el señor Víctor Frank en un momento cuando estuvo preso, cuando lo torturaban, y decidió cómo hacer. Y le preguntaba a la gente y le decía a la gente, ¿y tú por qué quieres vivir? Es que yo quiero ver a mi esposa, yo no quiero que mi esposa se muera antes que yo, no me lo perdonaría. Y así empezaba con cada gente y le preguntaba, ¿y tú por qué quieres vivir? Es que me encanta la música, quiero ser artista, quiero cantar, quiero... Entonces, curiosamente, imagínate lo que pasaba. En ese momento agarraban a todas las personas, menos a los que tenían un sentido. Menos a los que tenían ganas de vivir, a los que tenían un objetivo, a los que tenían una meta, y eso, por alguna razón energéticamente, hacía que esas personas siguieran vivas, y hacía que esas personas aguantaron meses ahí en ese lugar, prisioneros, y no los mataron. ¿Por qué? Porque energéticamente la gente que no tenía un sentido de vida, curiosamente, a ellos elegían. Y no era suerte, ¿eh? Yo te estoy hablando de que aquí no existía la suerte. Para Víctor Frank no era suerte. Era energéticamente, él provocaba, él hacía que esa energía no lo llevaran a él, a toda su familia, toda su familia se murió ahí, pero Víctor Frank tenía un sentido de vida. Víctor Frank quería simplemente hacer algo y trascender, y lo logró, pero fue totalmente diferente a lo que hizo. Entonces, fíjate esto, decía Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Teodoro, decía, nadie puede herirte sin tu consentimiento, eso tú decides. O sea, yo no voy a permitir que si alguien llega enojado, que si alguien llega mal, o sea, yo entendí esto y no sabes mi vida cómo ha cambiado. Antes yo era de las personas que si llegaba alguien negativo y estuviera fregándome, permitía que esa persona afectara el resto de mi vida. Ahora ya no, si él llega negativo, yo pienso, son sus broncas y no voy a permitir que esa gente pueda modificar mi comportamiento o mi estado de ánimo. Entonces, si tú ves que hay una persona, si tú ves que hay una persona que de repente trata de llegar a lastimarte, trata de llegar negativa, trata de llegar, digo, tienes que entender que son los problemas de alguien más, que no son tus problemas. Entonces, el reactivo prácticamente entiende, el reactivo es lo mismo, o sea, si tú no tienes esa libertad última, vas a reaccionar ante todo, vas a echarle la culpa a otras personas, y eso es lo que va a pasar, pero tienes que entender que tú tienes la capacidad de poder responder y tener esa libertad, porque ya tienes autoconciencia, porque ya tienes un conocimiento y puedes decidir. Amigos, tú decides si alguien dejas que te afecte. Si alguien llega a tu organización y te dice esto no funciona, esto no se puede, tú decides si haces que esa persona tenga la razón
o no tenga la razón. Entre el estímulo y la respuesta, el señor Víctor Frank hizo eso, y para eso tienes que tener autoconciencia, tienes que tener imaginación, tienes que tener la conciencia de lo que es bueno y tienes que tener la voluntad propia, es decir, tú decides qué hacer. Son 4 factores que juegan un papel muy importante en eso, y eso es lo que pasa. Las experiencias más difíciles son los crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan fuerzas internas para poder inspirar a alguien más. Fíjate lo que te acabo de decir. Quizás has tenido momentos difíciles, pero el señor Dave Blanchard en este taller al que fuimos nos decía, los momentos difíciles, todos los momentos difíciles que tú has tenido te están sirviendo para algo. A lo mejor te están creando son un maestro que te está enseñando cómo puedas ayudar a alguien más. Si te pasa algo malo, en vez de que tú lo veas como que ya me jodió la vida, como que ya me fregó, lo que tú puedes decidir es decir, ok, ya pasó esto, pero me está pasando por algo. Seguramente a alguien más le va a pasar y puedo ayudar a alguien más con la situación de lo que me está pasando. Imagínate, es nada más cuestión de elección. ¿Qué es lo que decides que pase cuando estás en esa elección? Cuando todo lo que está pasando, tú decides si permites que te afecte o lo ves como un aprendizaje para poder apoyar a alguien más. Yo sé que tienes momentos difíciles, yo lo entiendo, todos hemos tenido momentos difíciles. Lo único que te puedo decir es que puedes utilizar esos momentos difíciles y verlo así, donde algún día podrás ayudar a alguien más. Toma la iniciativa. Yo te decía que ser proactivo no nada más es tomar la iniciativa. Lo primero es responsabilizarte de tu vida, que tú eres el único responsable de lo que está pasando en ti, pero tienes que tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa, señores, es hacer que las cosas sucedan. O sea, no, volvemos a lo mismo. No puedes esperar a que una circunstancia esté lista para que puedas decidir hacer algo. Las personas con los puestos más altos en cualquier organización son personas proactivas, son personas que toman siempre la iniciativa y no esperan a que una circunstancia ya esté creada. Esas personas simplemente hacen que las cosas suceden. Si yo le pregunto a Gerardo, si yo le pregunto a todos los que tienen rangos, digo, aquí hay mucha gente que tiene rangos y tú, la mayoría de aquí ya tiene rangos, ha llegado a bronce, ha llegado a plata. O sea, nunca sucede nada por sí solo, o sea, no, las circunstancias no suceden. Y mucha gente de aquí estoy seguro que para poder haber llegado a bronce a lo mejor tuvo que comprar una parte de su duplicador. A lo mejor tuvieron que poner unos puntos extras. Eso es hacer que las cosas sucedan. Mucha gente me dice, no, aquí natural hasta que las cosas sucedan. Si se dan, bueno, si no se dan, no tengo prisa. Señores, las cosas no se van a dar. Eso tienes que entenderlo y tienes que saberlo desde ahorita. Las cosas no se van a dar. Tú eres el único responsable de que sucedan las cosas. Toma esa iniciativa y di, voy a hacer que las cosas sucedan. No voy a esperar a que alguien me acomode. Nadie va a llegar de ahí arriba y te va a hacer tu duplicador y te va a decir, ya está hecho, ya calificaste un rango. No, señores, tú tienes que hacerlo. Oye, entonces le tengo que invertir algo, sí, inviértele, ten clientes donde le puedas vender, haz que las cosas suceden. Oye, me faltan 1000 puntos para plata, pues muévete, tienes una semana, tienes unos días, haz lo que tengas que hacer, pero no se va a dar natural. Haz que sucedan las cosas. Los que han logrado rango, los que han ganado carros, los que se han ganado viajes a París, me consta, yo los veo y hacen que las cosas sucedan. Siempre están motivando a su gente, siempre están haciendo algo para que logren hacer que las cosas. No funciona nada por así. Y si te sucedió una vez porque las cosas se dieron solas, no te va a volver a suceder. Tienes que hacer que las cosas sucedan. Por eso nunca esperes a que digas, pues cuando tenga dinero. El dinero no te va a llegar si no haces que las cosas sucedan. Uno decide si pasa algo o no pasa algo. Eso es tomar la iniciativa, señores. Hacer que las cosas sucedan. O actúas o dejas que actúen sobre ti. Fíjate qué fuerte es esto, ¿eh? Actúas o dejas que actúen sobre ti. La persona proactiva actúa. El reactivo deja que actúen sobre él. Y deja que decidan su vida. Y deja que decidan qué va a comer. Y deja de decidir cuántos días de vacaciones tiene. O sea, tú tienes que actuar. Y fíjate esto. Las circunstancias. Yo te hablaba hace un momento de las circunstancias. Hay personas que tienen circunstancias de probarse, a lo mejor que no son muy buenas. Tengo un amigo que está en otra compañía. No te voy a decir el nombre de la compañía, pero es una compañía que creció muchísimo la compañía, salieron muchísimos diamantes, pero ya tiene unos años que no genera diamantes. Y no es una compañía tan vieja, es una compañía extraordinaria, es una compañía muy exitosa a nivel mundial, pero vivieron una crisis donde esa compañía empezó a bajar, se salían líderes muy importantes de la compañía, y cuando él entró a esta compañía, fíjate él cómo vio las cosas. Él decía, ok, las circunstancias están así, actualmente está así la compañía, lo que yo voy a hacer es, creo que es una buena compañía, se inscribió a la compañía y empezó a trabajar en él mismo, y lo único que pasó es que
que él decía, y cuando él me invitaba me decía, Fer, mi compañía va para abajo, pero ¿sabes qué? Para mí eso es una oportunidad, porque lo que yo estoy viendo ahorita es que se pueden fijar en mi trabajo y pueden apoyarme más la compañía. Hoy soy ojos de muchas personas y estoy haciendo que las cosas sean, bueno, pues no te la doy larga. Esta persona tenían 2 o 3 años que no había diamantes. Él en menos de un año se hizo diamante en la compañía, pero él lo que hizo es cobijar a su gente, trabajar en su ritmo, sabía que la compañía era buena, y lo que empezó a hacer es que no importaba si salían otros líderes, no importaba, él empezó a cobijar a su gente, hizo que las cosas sucedieran, no se esperó a que alguien más decidiera qué era lo que iba a pasar en su organización. Porque en otros casos otra persona hubiera podido decir, sí, no, pues ya la compañía está mal, ya hay que hacernos a la idea de que esto va a terminar. Él dijo, para mí es una oportunidad y puedo ganarme la confianza de los dueños, puedo ganarme la confianza de los líderes, porque aquí es en el momento en donde puedo actuar. Él vio una oportunidad, y no solo eso, sino que calificó diamante en menos de un año. De verdad, mi respeto, es alguien que es proactivo, es alguien que no espera que alguien haga algo sobre él, simplemente actúa y no deja que actúen sobre él. Eso es crear las circunstancias correctas. No esperes a que se creen las circunstancias. Una circunstancia nunca se va a crear, tú haces que las circunstancias se creen, y es lo que tenemos que hacer. La única diferencia del que actúa al que espere que actúen sobre él, la diferencia es 5000%, señores. ¿Eres la persona que está esperando a que hagan una presentación para tu ir? ¿Eres la persona que está esperando a que vaya alguien a tu lugar donde tú estás para que puedas llevar gente? ¿Eres la persona que está esperando a que a alguien se le ocurra una idea para que tú puedas aprovechar a crecer tu organización? ¿O eres la persona que está haciendo que las cosas suceden? ¿O eres la persona que está actuando y está decidiendo qué hacer? Eso es muy importante que logremos entender, ¿sale? Y escuchando, y bueno, ¿cómo puedes saber si eres reactivo? ¿Cómo puedes saber si eres reactivo? Escucha tu lenguaje. Escucha tu lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del reactivo y cuál es el lenguaje del proactivo? El lenguaje del reactivo es, híjole, tengo que hacer esto. ¿Te has topado alguna persona que dice, tengo que ir a la reunión? Ah, caray, ¿pero por qué tienes que ir? No, pues es que dicen que si no voy, pues no la hago, tengo que ir, tengo que hacer esto. Ese es el lenguaje de la persona que es reactiva. Tengo, me dicen que hago, o sea, tengo. ¿Por qué? Porque él no está convencido de que puede decir, yo elijo ir a la reunión, yo elijo hacer una presentación, yo elijo hacer un rally de presentaciones, yo elijo trabajar en mí mismo, yo elijo leer un libro. Pero si tú me dices, si tú estás en esta capacitación porque tienes que estar, déjame decirte que nada funciona que tú estés aquí. Yo quiero que tú elijas estar en esta capacitación. Yo quiero que tú elijas ser bronce, yo quiero que tú elijas ser plata, que elijas ser diamante. No porque tengas que ser. Si tú piensas que tienes que hacer, la única diferencia es 5000%, señores, no lo vas a lograr. En resumen, te digo, no vas a lograr si eres de las personas. Así es que analiza tu lenguaje todos los días. Analízalo. Si estás, yo tengo, me dicen que haga, o sea, tengo que trabajar, mi jefe me dice, o sea, estás en un lenguaje reactivo. Estás esperando a que alguien te diga qué hacer, no porque tú eliges, y esa es la única diferencia del que elige, prefiero, controlo. O sea, o puedes decir, es que así soy yo, es que este es el lenguaje reactivo. Cambia tu lenguaje, analiza tu lenguaje. Y yo te invito a que estos primeros 30 días, lo que estés haciendo estos días, esta semana, empieces a modificar ese lenguaje. Que en vez de decir tengo, que digas yo elijo, yo prefiero. O sea, cambia ese lenguaje y vas a ver que va a cambiar. Y con este tema quiero terminar con el círculo de la preocupación y con el círculo de la influencia. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente sabemos que tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Tenemos que trabajar de adentro hacia afuera y normalmente el círculo de la preocupación está afuera y el círculo de la influencia está adentro. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre estamos enfocados en el círculo de la preocupación de lo que está pasando. Es decir, híjole, tengo problemas, tengo esto. Estás enfocado en problemas, estás enfocado en tu realidad y no trabajas en lo que de verdadmente podrías crecer en tu círculo de influencia, en las cosas buenas. Tienes cosas buenas, todas las personas tenemos cosas buenas, el único problema es que nos enfocamos en las malas y pensamos en las cosas malas que tenemos y es ahí donde no nos permite crecer. Entonces la energía positiva es la única que puede hacer que se amplíe tu círculo de influencia, ese círculo que está dentro, esa es la clave para poder tener éxito, ampliar el círculo de la influencia. Entonces, ¿cómo podemos ampliar el círculo de la influencia? Es siendo proactivos.
No hay otra. O sea, un proactivo no está pensando en cosas negativas como el reactivo, está pensando en las cosas positivas y tienes que trabajar en tu círculo de influencia. Un ejemplo que nos pasó cuando nosotros arrancamos en Sankey. Bueno, imagínate, desde que yo arranqué, digo, hablo de toda la organización, yo arranqué y obviamente yo era un bajo perfil en Sankey, nadie me hacía caso, nadie, o sea, todos decían, este hombre pues no va a tener resultados, él no tiene experiencia, él no se da a notar. Entonces, ahorita ya después, fíjate lo que ha pasado con el tiempo, ahorita hemos tenido bastante influencia con la empresa, con los dueños, con lo que está pasando, y de repente ¿qué pasa con los reactivos? El reactivo lo que dice es, ay sí, ¿por qué la compañía apoya a ellos? Ay sí, ¿por qué la compañía nada más les da a ellos? ¿Por qué la compañía les hace eventos a ellos? Y el reactivo se está quejando, está esperando ver, o sea, ¿por qué pasa esto? Pero antes no era así, yo quiero decirte que antes no era así. Trabajamos tanto en nuestro círculo de influencia, yo no esperé a que me dijeran, ay, sí vamos a apoyar a este niño. No, empezamos a trabajar y en base a los resultados, en base a los números, en base a lo que empezaron a ver en nuestra organización, la compañía se empezó a fijar en nosotros. Y veía que de repente a Durango se le ocurrió cambiar lo de las jornadas de salud, se le ocurrió cambiar todo esto y empezó a cambiar muchas cosas y de repente había mucho apoyo, nos mandaban jornadas y otras personas decían, ay, si es que son los chiqueados. Yo lo único que te puedo decir es que es muy diferente a ganarse, a trabajar en el círculo de influencia, a hacer un arrastrado, o sea, a ganárselo de esa manera. Nosotros lo hemos trabajado de esa manera y obviamente el reactivo está esperando y reacciona así. Y él deja de trabajar en su círculo de influencia y se empieza a trabajar en el círculo de la preocupación y empieza a decir, a quejarse porque a alguien más le ayudan y porque a nosotros no. Eso es lo que hace un reactivo. El proactivo está trabajando y hace que las cosas sucedan. O te lo pongo con otro ejemplo. Yo no sé si tú te ha pasado que de repente en tu organización hay alguien en tu organización abajo de ti que está trabajando y está subiendo más que tú. De repente tú eras un rango y de repente el de abajo alcanza ese rango y luego va creciendo y va creciendo. Y fíjate qué es lo que pasa. Dejaste de trabajar en tu círculo de influencia, y te concentraste en el círculo de la preocupación. Y nada más empezaste a ver a tu organización y empezabas a ver, híjole, es que está creciendo, está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas así, está creciendo. Y llega un punto en que te centraste tanto, perdiste tu círculo de influencia y la gente de abajo simplemente te pasó, llegó a otro rango, no te diste ni cuenta ni qué pasó, porque desenfocaste tu atención y te fuiste a la preocupación y te hiciste una persona reactiva. Eso es lo que pasa, y yo lo veo en muchas organizaciones. O sea, están que el de abajo se caiga. O sea, imagínate esto, yo tengo gente abajo y están esperando que nadie los pase. Imagínate qué tonto es pensar que el de abajo no te pase, es lo mejor que te puede pasar. Si alguien de abajo te pasa, qué padre, pero no te distraigas, sigue trabajando en tu círculo de influencia y de repente si te rebasan, no importa. Tú lo que puedes hacer es seguir trabajando. A lo mejor un día lo vas a alcanzar, pero no hay nada mejor que te pueda pasar que el de abajo te pase. Que sea mejor, eso es lo mejor que te podría pasar. Pero eso es cuando la gente se deja de centrar en el círculo de la influencia y se empieza a centrar en el círculo de la preocupación. Entonces empezamos a hablar de la gente, empezamos a hablar mal de la gente y empezamos a perder personas. Es increíble lo que pasa. O sea, fíjate esta frase ahí, me encanta. Dice, si quieres tener a los presentes, séle fiel a los ausentes. O sea, no podemos hablar mal de las personas, porque cuando tú estás hablando mal de una persona, ¿qué crees que está pensando esa persona? Va a decir, cuando no esté conmigo va a estar hablando mal de mí. Entonces estamos nada más en el círculo de la preocupación, estamos nada más estamos alejando de nuestro círculo y estamos hablando de otras personas y eso nos aleja cada vez más de nuestro círculo de influencia, de nuestras áreas de oportunidad y de lo que tenemos que estar haciendo. Señores, esto es muy importante que tú detectes en qué estás trabajando todos los días. Si estás trabajando en lo que eres bueno, si estás trabajando en lo positivo o le estás dando demasiada importancia a las cosas negativas. Aguas con esto. Aguas con esto y siempre trata a la gente como si fuera proactiva. ¿Cómo puedes tratar a la gente? Mucha gente va a llegar contigo y se va a quejar. Mucha gente va a llegar contigo y se va a quejar y te va a decir, es que esta situación, es que tengo que hacer esto. Tú le tienes que contestar con preguntas. ¿Pero por qué tienes que hacerlo? ¿Qué pasa si tú eliges hacerlo?
O sea, contéstale con alguna pregunta y dile, ¿y por qué no lo haces de esta manera? ¿Y por qué esto? O sea, tú trata a la gente como reactiva y poco a poco los vas a hacer, trata a la gente como proactiva, como si fueran proactivos, y poco a poco los vas a ir haciendo proactivos. Pero si tú le haces más reactivos, si te llega una persona reactiva y le sigues haciendo reactivo, pues no solamente va a ser más reactivo, sino que te va a contaminar a ti, te vas a hacer una persona reactivo. El círculo de la preocupación está lleno del tener. Es que tengo que hacer esto. O sea, tengo que, porque alguien más dice que lo haga. Y el círculo de la influencia está lleno del ser. Voy a ser yo esta persona, yo elijo ser. Y estamos trabajando tanto, por eso te digo que el enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera. Y volvemos a lo mismo, a la ética del carácter, a la ética de la personalidad. Es trabajar de adentro hacia afuera. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajando de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahí está la clave en todo. Lo que yo les decía del círculo de influencia, lo que hablaba el video que veíamos la otra vez, es cómo vende Mac, cómo se vende un sueño, es de adentro hacia afuera. Siempre dile a la gente cuando tú estés haciendo Sankey el por qué lo estás haciendo. Ni siquiera tienes que hablarle tanto del producto, ni siquiera tienes que hablar del negocio. A la gente, háblale el por qué tú lo estás haciendo. Háblale de por qué estás aquí en Sankey, qué es lo que tú ves la visión, qué es lo que hay aquí, qué es lo que has aprendido, qué es lo que te ha cambiado en tu vida, qué es. La gente se va a enamorar de eso. Eso es trabajar de adentro hacia afuera. Gandhi logró hacer eso. Gandhi puso de rodillas a Inglaterra en el momento en que él trabajó con el ayuno, trabajó con su misma persuasión moral. Él decía, fuera armas, no vamos a levantarnos en armas. Entonces, mientras Inglaterra discutía acá en el Senado diciendo, es que este hombre es rebelde, Gandhi trabajando y trabajando, cuando menos se lo esperaron, Gandhi tenía más de 300 millones de personas que había influido sobre su ética moral, sobre sus comportamientos, y ya Inglaterra no pudo hacer nada, la India se libera, y eso fue lo que pasó. Cuando trabajaste de adentro hacia afuera. Qué importante es esto, el enfoque proactivo, qué importante es esto. Entonces, señores, ese es el mensaje que yo quisiera darte ahora, que primero te hagas responsable de tu organización, que te hagas eso, que no hay nadie más arriba, y que si es que ya no vienen a apoyarnos, si es que si ya no están, señores, haz que las cosas funcionen. Yo no recuerdo haber esperado que alguien viniera, yo no recuerdo que Juan me haya dicho eso, yo no recuerdo, o sea, que todos esos líderes que están ahí esperen a que algo suceda. Hay gente que es proactiva y no espera que pasen las cosas, deciden que pasen las cosas. Yo sé que en el círculo de la preocupación están las consecuencias y están los errores. Fíjate bien, tú puedes elegir qué acción vas a decidir, o sea, lo que vas a decidir, pero no puedes elegir las consecuencias. Eso sí nadie lo puede hacer. Las consecuencias están basadas bajo leyes naturales, bajo leyes que tiene que pasar algo. A cada cosa que tú hagas tiene que pasar algo, y eso sí no lo puedes elegir. Son errores que si tú cometes un error, ser proactivo es decir, ok, rápidamente corrijo el error y aprendo de él. Pero si no eres proactivo, ese error lo vas a estar cometiendo toda la vida, toda la vida, toda la vida, y así se te va a ir yendo. El hábito de hoy es ser proactivo. El hábito de hoy es ser proactivo, y tenemos que ser proactivos. Toda esta semana vamos trabajando en cómo no pensar negativamente, en cómo responsabilizarme de lo que está pasando en mí, y vamos a hacer que la otra gente piense igual. Si yo te aseguro, si nosotros estamos trabajando de esta manera, si nosotros seguimos trabajando de esta manera, lo único que te puedo asegurar es que vamos a tener una organización grandísima. Señores, hoy más que nunca siento la energía del equipo grandísima. Tenemos que seguir manteniendo este momentum. Estamos en una energía proactiva, estamos haciendo que las cosas sucedan, y eso no sabes cuánto gusto me da. Pero en el momento en que te centres en tu círculo reactivo, en tu círculo de la preocupación, ahí es donde se va a acabar un momentum y puede bajar nuestra organización. Siempre date cuenta, con la autoconciencia vete a ti mismo qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás trabajando, y llega a ser proactivo y a hacerte responsable. El señor Víctor Frank, en esas circunstancias, y yo no digo que tú no tengas circunstancias negativas, pero sí puedes decidir esa libertad última, esa respuesta, entre el estímulo y la respuesta, qué es lo que vas a elegir, qué es lo que vas a decidir sentir. Si tu red te cae, ¿qué decides hacer? Si trabajas más en ti mismo o te sales de Sankey. Si se te va una persona que era buena, o piensas que se fue porque
o te responsabilizas y dices, porque no había un buen liderazgo, trabajo más en mi liderazgo y hago que las cosas sucedan. Depende mucho de qué es lo que estás eligiendo, depende mucho de lo proactivo que tú eres. Señores, a mí me encantó este hábito. Me encantó este hábito, me identifico mucho con él, porque ahí entendí que las cosas se hacían cuando alguien era proactivo y no esperábamos a que alguien hiciera las cosas por alguien más. Y vas a tener mayor influencia y va a llegar gente que te diga qué ocupas. Y de repente hay reactivos, obviamente, espérate reactivos, que la gente va a contestar, este tiene esto porque sí, pues ahí lo apoyan a él le hacen todo. Pero señores, eso se gana desde abajo y eso lo hemos hecho muy bien. Así es que lo único que les puedo decir, señores, es que veo su futuro y veo diamantes en todo este equipo. Veo muchísimos diamantes y sé que vamos a llegar muy lejos. Sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Tenemos una semana del periodo de liderazgo. Vamos por las siguientes 8 semanas y vamos a alcanzar el resultado que queremos. Sé bien lo que tienes que saber bien qué es lo que quieres. Y te agradezco que te hayas conectado. Muchísimas gracias, que tengas un día extraordinario y vamos a hacer de estos 7 hábitos que toda nuestra vida ya los hagamos conscientemente, que ya estén, incluso inconscientemente, que ya los tengamos en nuestra mente. Primero hay que hacerlos conscientes para después hacerlos inconscientes. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo y bueno, nos vamos a ver en la cumbre, dice Beto. Nos veremos en la cumbre, un libro que me encanta y todos vamos a estar ahí. Responsabilidad al 100%. Así es, Lupita. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Y seguir trabajando, señores. Seguir trabajando. Vamos a seguir creando ese momentum donde quiera que tú estés. Vamos a hacer que nuestro equipo sea la diferencia en todo Sankey. Sigamos haciéndolo así. Hasta luego. Que estén muy bien.